Javier Lopez, a Spanish entrepreneur, first came to Shenzhen, a high-tech hub in South China 10 years ago. He found that the city has everything he was looking for in terms of industrial environment, market, technology and suppliers. In early 2020, he moved to the city permanently. Now he has become the CEO of a company which provides product research and auditing services for overseas clients. He also launched a digital marketing service for Chinese companies, building up a bridge between the advancing Chinese technology and European entrepreneurs. Yo tenía mi propia empresa en España y fabricaba linternas de submarinismo y muchas veces necesitaba pues componentes electrónicos o baterías, LEDs, etc. Y pues siempre estaba buscando mejores alternativas, no de precios, sino también de tecnología. Pero yo ya desde entonces estaba metido en Alibaba, C21, había pues varias páginas y yo veía que todo el mundo que ofrecía las cosas que a mí me interesaban estaban en Shenzhen. Entonces yo no sabía lo que era Shenzhen. Yo tengo que ir a Shenzhen, entonces bueno, me hice un listado de unas cuantas empresas a las que tenía que visitar y pues nada, me cogí un avión, llegué al aeropuerto de Bao'an, me compré una bicicleta y la tengo aquí siempre, me guardaba en la bicicleta y la utilizaba para visitar la ciudad. Aparte, en Shenzhen nunca te aburres porque la ciudad, como siempre está cambiando, en China hay muchísima investigación, muchísimo desarrollo de materiales, por ejemplo. O sea, salen tejidos nuevos todos los días. Con lo cual, pues por lo general, cualquier persona que tiene una idea, pues aquí lo va a poder llevar a cabo fácil. Entonces, en esta zona tenemos una de las mejores logísticas del mundo. Tenemos no solo a nivel express, courier, sino también tenemos el puerto de Yantian, el mismo puerto de Shekou, bueno, en fin, el puerto de Hong Kong. Y luego a nivel de fabricación,